¿Qué tal? Soy el doctor Rogelio Solano Pérez. Laboro en el Hospital de Ortopedia Dr. Victorio de la Fuente Narváez, en el servicio de ortopedia mixta de la Ciudad de México, Distrito Federal. Hoy vamos a revisar el tema de generalidades de tumores de la columna vertebral. Estos son crecimientos anormales, es tejido óseo nuevo, de nueva formación, que se llaman neoplasias. Estas neoplasias se pueden clasificar como neoplasias benignas o neoplasias malignas, dependiendo de la estirpe. Los tumores benignos pueden ser destructivos, pero no invaden tejido nuevo. Y los tumores malignos tienen el potencial de invadir tejido nuevo, dando lesiones a distancias en otros órganos, conocidos también como metástasis. Entrando un poco a la incidencia y a la historia, es un hecho que más del 95% de los tumores de la columna provienen de metástasis. Cuando se presenta un tumor en la columna vertebral es difícil que se trate de una lesión primaria. Generalmente provienen de otros órganos, como puede ser el pulmón, como puede ser el riñón, el hígado, el páncreas incluso. De los tumores de la columna, el 60% corresponden a mielomas. Como comentaba, los tumores primarios corresponden a menos del 10%. Generalmente se presentan en la quinta y sexta década de la vida. Y también, como una particularidad, si se presentan en mayores de 21 años, la mayoría de estos tumores son malignos. ¿Qué síntomas va a tener el paciente con una de estas patologías? Todo va a depender en dónde se localice el tumor. Depende de en qué zona de la columna, si es cervical, si es lumbar, si es torácica, el grado de crecimiento de la misma, y también de qué forma va a afectar la estabilidad de la columna. En prácticamente todos los casos, estos tumores van a ocasionar dolor, van a ocasionar un cierto grado de compromiso neurológico, dependiendo si se trata en columna cervical o columna lumbar, como comentaba. Para llegar al diagnóstico de esta patología es necesario hacer una historia clínica detallada, una evolución de los síntomas, una historia clínica de la progresión de los mismos, sobre todo si se ha asociado a algunos otros síntomas iniciales que nos pudieran orientar sobre el origen de este tumor. La exploración neurológica es básica para lograr determinar la zona donde se encuentra el tumor, y es conveniente complementarlo siempre con estudios de diagnóstico tales como laboratorio y sobre todo estudios de imagen. En laboratorio tenemos la biometría hemática, la química ósea, que eso nos va a ayudar a determinar el grado de destrucción ósea que pudiese haber. El examen de orina es útil para determinar si hay la presencia de la proteína de Bane-Jones, para diagnosticar o descartar algún tipo de mieloma. Los estudios de imagen son esenciales, son básicos para poder determinar el grado de lesión y el grado de invasión de estas lesiones. Iniciamos con los estudios básicos, que es unas radiografías simples en las cuales podemos ubicar el grado de destrucción ósea, y esto podemos utilizar diferentes proyecciones para ubicar bien la naturaleza del tumor. El gamagrama también es una fuente para detectar infecciones, sobre todo descartar infecciones y también neoplasias. Se complementa, antes se utilizaba la tomografía con mielografía con medio de contraste para ver las estructuras no solamente óseas, sino también las estructuras neurológicas que pudieran estar afectadas. Sin embargo, con el advenimiento de la resonancia magnética se ha convertido en el estudio ideal para estudiar y determinar este tipo de tumores, este tipo de patologías. Es necesaria para poder diferenciar, para poder determinar y estudiar las estructuras que componen la columna vertebral, y a su vez que pudiesen estar afectadas por estas patologías. Nos ayuda a diferenciar también la resonancia magnética si se trata de una patología de tipo tumoral, una patología infecciosa, o incluso poder determinar si se trata de una fractura por osteoporosis.
Una vez que se tiene el panorama de dónde está la lesión, las características de la lesión, entonces para llegar al diagnóstico definitivo es mediante el estudio de la biopsia o la realización de la biopsia. Este es el estudio idóneo y es el estudio más importante a realizar para poder determinar la naturaleza de la lesión y de ahí el tratamiento a efectuar. La biopsia es la toma de muestra del tumor o de parte de tejido. Depende la realización de la biopsia de la localización del tumor y las condiciones generales del paciente. En cuanto a la técnica de la biopsia, es importante comentar que dependiendo de una buena realización de la biopsia se pueden obtener buenos resultados para llegar al correcto diagnóstico. Hay que tomar en cuenta que según estadísticas, 1/3 de los pacientes pueden ser sometidos a una mala toma de biopsia. Es más frecuente cuando este tipo de procedimientos se realiza en instituciones no especializadas, por eso es importante que se refieran a centros especializados. Y lo ideal es que el cirujano o el médico tratante realice la toma de biopsia en conjunción con el patólogo y con el radiólogo para lograr una mejor planeación. Las biopsias pueden ser incisionales, excisionales o percutáneas, que es como se prefiere realizarlas. Dentro de las patologías o de que podemos llegar a diagnosticar o de los tumores que se presentan con más frecuencia, que son diagnosticados con más frecuencia en la columna, tenemos algunos ejemplos de los tumores benignos primarios. Por ejemplo, el quiste óseo aneurismático es una lesión benigna, dado que en su interior contiene sangre. El dolor, los síntomas es dolor predominantemente de tipo nocturno y que cede en ocasiones con el uso de analgésicos comunes como la aspirina o el paracetamol. Sin embargo, al crecer y expandirse la localización del quiste puede debilitar a la vértebra ocasionando lesiones en cuerpos vertebrales. Otro tumor es el de células gigantes, que es poco común afortunadamente, pero llega a ser muy agresivo. Generalmente se acompaña de lesiones vertebrales que vienen con lesión de la vértebra, acompañándose con fractura, y muchas veces estas fracturas se complican con déficit neurológico. Otro es el hemangioma, da pocos síntomas y generalmente se presenta después de los 50 años. ¿Sí? Los tumores malignos primarios, recordemos que los primarios conforman menos del 10% de los tumores que se presentan en columna. Tenemos el condrosarcoma, que es raro, crecimiento muy lento y se disemina muy fácilmente. Generalmente se presenta después de los 45 años de edad. El cordoma se presenta muy común en los adultos y aparece entre los 30 y 70 años de edad. El sarcoma de Ewing es altamente agresivo. Se presenta en niños entre 10 y 20 años. El sitio más común es en el sacro, acompañándose de un dolor importante. En estas imágenes podemos apreciar una lesión de tipo benigno. Se aprecia en la columna cervical, en las primeras vértebras cervicales, en el arco de C1, una lesión bien circunscrita de bordes regulares. Sin embargo, por su localización comprime las estructuras neurológicas ocasionando déficit neurológico. ¿Sí? Esta es otra imagen de un tumor que está invadiendo el ducto raquídeo y afectando también la estructura del cuerpo vertebral. También dentro de las lesiones de columna tenemos los tumores medulares, esto es los tumores que se originan de la médula espinal, no tanto del cuerpo vertebral. Estos son entidades diferentes a las que habíamos platicado porque corresponden a las lesiones de las estructuras nerviosas, meninges o raíces nerviosas. Los tumores intrarraquídeos son poco frecuentes, la mayoría se desarrollan del tubo neural y serán clasificados de acuerdo a su relación con la médula, que vamos a ver un poco más adelante. De estos, los más frecuentes son los neurilemomas, meningiomas, ependimomas y los astrocitomas dentro del grupo primario. Los síntomas que van a presentar o que van a reflejar estos tumores es dependiendo del crecimiento.
pero generalmente va a venir acompañado de un déficit neurológico, acompañado también de dolor, parestesias y pérdida del movimiento según el crecimiento y la extensión del tumor. Puede ocasionar cefalea intensa y mareos, pero generalmente esto se da cuando son tumores en regiones cervical alta, C4, C3, C2. Aquí tenemos algún ejemplo de tumores intrarraquídeos. Esta es la imagen de otra lesión intramedular, donde podemos apreciar a nivel cervical con el consecuente déficit neurológico. Aquí podemos apreciar un quiste, una lesión bien definida que se encuentra localizada dentro de la médula espinal. Los tumores medulares, como les comentaba, se pueden clasificar dependiendo de su ubicación, tomando como referencia la dura madre. Entonces pueden ser extradurales, por fuera de la dura madre, que generalmente son tumores secundarios o metástasis, por ejemplo del cáncer de pulmón, de mama y de próstata. Existen también los tumores intradurales, esto es dentro de la dura madre. Pueden a su vez ser extramedulares, intradurales dentro de la dura pero fuera de la médula. Generalmente ocurren fuera de la médula. Para el tratamiento de estos tumores, generalmente se recurre al tratamiento quirúrgico y al tratamiento no quirúrgico. Dentro de las opciones del tratamiento no quirúrgico está la quimioterapia. Con esto tratamos de curar o de erradicar las células cancerígenas con sustancias que las destruyen. También el tratamiento del dolor es importante en los pacientes, dado que es el síntoma primordial. No va a curar desde luego, pero la intención de este tratamiento del dolor es darle calidad de vida al paciente. También, como otro tratamiento, viene la radioterapia. Esta se dirige al ADN de las células cancerosas, dado que son más sensibles a la radiación que el ADN de la célula normal. En la mayoría de los casos hay que combinar estos dos tratamientos, el no quirúrgico que comentábamos con el quirúrgico. Y en el quirúrgico, hablando específicamente de la columna vertebral, implica la resección del tumor, la descompresión y la estabilización de la lesión. Como recordábamos, recordando lo que comentábamos, el tumor, cuando llega a afectar la columna vertebral, muchas veces afecta la estabilidad, de tal manera que al hacer la resección del tumor hay que estabilizar la columna vertebral, como vemos en esta diapositiva, como es un ejemplo de un tumor en columna cervical, que tuvo que hacerse la resección amplia y hacer la estabilización de la columna, tanto por vía anterior, colocando una malla de titanio, como estabilizando la columna por vía posterior. Gracias por su atención.